Sobre este proceso de renegociación que comenzará en menos de un mes y en específico sobre el capítulo de las controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio. Doy la bienvenida a esta mesa a Carlos Béjar, abogado senior de la consultoría Holland & Knight y especialista en negociaciones comerciales. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Al contrario. ¿Por qué la polémica en torno del capítulo 19, el tema de las controversias? ¿Por qué está pidiendo Estados Unidos en este documento de sus prioridades que sea eliminado? Pues mira, yo creo que el secretario de Economía lo puso muy claro desde una perspectiva de evitar que un tribunal arbitral ajeno al sistema jurídico estadounidense revise decisiones de sus autoridades. Ahora hay que recordar que este capítulo es trilateral. Entonces, no solamente se revisan las decisiones de Estados Unidos, sino también las decisiones que emite la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en el caso de México y la autoridad correspondiente en Canadá. Entonces, nos afectaría a los tres. La verdad es que yo creo que algo que se ha perdido aquí de vista y que no se ha comentado es cuántas veces se ha utilizado este mecanismo. Tengo entendido, revisé la página de internet, 118. 118, pero de las 118 se han desistido más de la mitad de los asuntos. En realidad, si tú ves los números de manera bilateral, México tiene 20 casos que han llegado a una resolución final contra Estados Unidos, sí, y Estados Unidos tiene 17 contra México, 4 activos ahorita. Entonces, en número de comparativo México-Estados Unidos, pues los dos han sido beneficiados o han utilizado el mecanismo hasta sus últimas consecuencias. Ahora, cuando un país cree tener una queja fundada en el marco de lo que establece el tratado, acude ante un panel. ¿Es un panel integrado por un representante de cada país? Sí, el tratado tiene 3 mecanismos generales para la solución de diferencias. Este es uno de ellos, que ha pasado además muy por abajo del radar. No es el más activo, de hecho, ha tenido, pues, como tú me mencionas, más de 100 reclamos. Sí. En cambio, el panel de capítulo 20, que ha sido más sonado, ha tenido apenas 3 reclamos formales. Y los capítulos 11, el capítulo 11 ha tenido también una gran cantidad de casos, pero nada comparado con este. ¿El capítulo 19 ve temas como dumping? El 19 ve exactamente temas de prácticas desleales, dumping y subsidios o subvenciones. El capítulo 11 ve temas de inversión y el capítulo 20 ve toda la problemática que pudiera tener el tratado. De acuerdo. ¿El panel que ve los asuntos del capítulo 19 es uno solo o es un panel que cambia de integrantes? Todos los paneles son integrados por árbitros, son ahora sí que personas independientes del gobierno. En el caso específico, el capítulo 19 son 5 panelistas, 3 de un país y 2 del otro. El tercero se escoge por sorteo. Entonces, a veces pueden ser 3 mexicanos, a veces 3 estadounidenses y 2 del otro país. Entonces te da una garantía de que las decisiones de la autoridad administrativa, en lugar de que puedes recurrir hoy a las cortes locales. En lugar de recurrir a cortes locales, que normalmente favorecen a sus autoridades administrativas, lo lleves ante un tribunal arbitral que va a aplicar el propio criterio de la legislación local. Sí. Entonces, lo único que haces es eliminar este grado de deferencia que normalmente la autoridad tiene hacia sus propias decisiones, por lo cual me parece un mecanismo bastante neutral y ¿Son 5 miembros, entonces? Son 5 panelistas. 2 de un país, 2 del otro y 2 y 3. 2 y 3. Sí, porque todas las disputas son bilaterales bajo el mecanismo. O sea, hay casos Canadá-Estados Unidos, Canadá-México y México contra ellos. De acuerdo. ¿Y se reúnen en alguna ciudad en particular? O? Sí, se pueden reunir, depende de dónde sea el país al que la decisión se está impugnando. Muchas de las decisiones, por ejemplo, de México, pues las hacen aquí en locales que prestan a veces la UNAM, a veces en un principio eran espacios rentados, en fin, no tienen una ubicación específica, una corte permanente, no. Ahora, ¿por qué Estados Unidos pide retirar este capítulo 19? Pues yo creo que uno de los argumentos es precisamente esto, evitar que un tribunal neutral o ajeno a su sistema revise un tema tan sensible como es para ellos este tema de las prácticas desleales, ¿no? Las medidas de antidumping, que son utilizadas en cierta medida o en algunas ocasiones con tintes proteccionistas. Por eso Canadá insistió mucho desde la negociación que este era un tema inminentemente necesario para que ellos firmaran el tratado. Sí. Entonces, Canadá debe ser el más preocupado porque en números es quien menos casos ha recibido en su contra. Sí. Ahora, esto hay que verlo en perspectiva. También depende de qué país se utiliza más las investigaciones antidumping para frenar importaciones. Entonces, ahí en ese sentido, a lo mejor ya en proporción, pues el más beneficiado podría ser Estados Unidos. Sí. Canadá lo ha usado en temas de madera, en temas también de carne de cerdo, según he visto. Sí, acero también ha sido uno de los temas recurrentes. Hay sectores muy activos en este tema de prácticas desleales. En el caso específico de Canadá son esos.
¿Afectaría el conjunto de la negociación, en tu opinión? ¿Se podría atorar la negociación en este capítulo 19? Pues yo creo que ahorita están haciendo precisamente las cuentas de estos números, de cuántos casos ha habido, a quién ha beneficiado, y yo creo que se van a llevar sorpresas cuando lo vean con detalle. Tal vez a lo mejor México diría, oye, pues qué bueno, me lo pusiste muy fácil. Me eliminas de un capítulo que yo he tenido muchos reclamos en mi contra y que he tenido que eliminar cuotas antidumping contra productos estadounidenses. Sí. Habrá sectores en México que digan bienvenida a la eliminación del capítulo. Entonces creo que todavía estamos en una etapa muy temprana para decir que nos conviene. Pero esta intervención del Senado que ahorita se mencionó, sí, me parece preocupante porque ya están interviniendo en la negociación, diciéndole al gobierno qué debe hacer y no hacer, cuando a lo mejor nos conviene la eliminación. O a cambio de la eliminación, México obtiene cosas en otros capítulos o en otros sectores que nos pueden ser importantes. En tu opinión, ¿por qué de bote pronto la Comisión Permanente decide pedir al gobierno que no acepte la eliminación de este capítulo 19? Bueno, a lo mejor también ayuda, a lo mejor es un apoyo que le puede hacer al gobierno diciendo, mira, el gobierno de México va a llegar a la negociación, como buen negociador que son los de Secretaría de Economía, y van a decir, mira qué presión traigo, el Senado me está diciendo que no lo elimine, sí. Entonces no puedo ceder a tu petición y van a tener que negociar, a lo mejor mejorarlo o cobrarlo muy caro. Si lo eliminamos, podemos tener que decir sí, pero lo elimino a cambio de ¿qué? Claro, porque el resultado de la negociación después tendría que ser aprobado por el Parlamento canadiense y los congresos de México y Estados Unidos. Claro, y va a ser una negociación tan amplia que tiene que haber balances. Entonces a lo mejor dice, bueno, cedimos en esto, pero evitamos esto, ganamos aquello. Y al final, como han dicho siempre, pues el detalle es donde está lo que cuenta, ¿no? Al final, una desaparición así fantástica de un capítulo por un plumazo, pues habrá que verlo con mucho detalle. Pero en tu opinión, entonces, ¿ha servido, ha sido un buen capítulo el 19 del tratado? Sí, yo creo que es un mecanismo que se puede mejorar definitivamente. Lleva mucho tiempo establecer los paneles. Ha habido a lo mejor algunos cuestionamientos de la calidad de algunas decisiones, pero todo eso se puede mejorar. Yo creo que ha sido tan ha sido benéfico que se sigue utilizando. Pues muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias por venir.